Capítulo 8. Impuestos locales, tercera parte. En esta tercera parte vamos a ver el impuesto sobre actividades económicas. La imposición municipal sobre el ejercicio de actividades económicas se unifica en el impuesto sobre actividades económicas a partir de la Ley de Haciendas Locales. En la regulación de la Ley de Haciendas Locales de 1989, este impuesto sustituyó a otros anteriores que fueron licencia fiscal sobre actividades comerciales e industriales, licencia fiscal sobre actividades profesionales y de artistas, impuesto municipal sobre radicación, impuesto municipal sobre la publicidad e impuesto municipal sobre gastos suntuarios, si bien este último pervive en su modalidad de cotos de caza y de pesca. El impuesto sobre actividades económicas es un impuesto directo, real y objetivo que grava el ejercicio de una actividad económica en el territorio de un municipio. Su naturaleza ha sido y continúa siendo objeto de discusión, ya que si no existe unanimidad respecto a si recae sobre el ejercicio de una actividad económica sin más, o si por el contrario conserva reminiscencias propias de un impuesto de producto en la medida en que recae sobre la renta que puede originar el ejercicio de tales actividades. Es real en la medida en que no tiene en cuenta el sujeto para configurar el objeto de gravamen, representando la titularidad un papel secundario, y no se aviene con las características del sujeto pasivo para cuantificar el gravamen. El impuesto sobre actividades económicas es un impuesto de exacción obligatoria sin que su exacción haya de estar expresamente desarrollada por una ordenanza municipal. Sin embargo, si el ayuntamiento, en ejercicio de su autonomía, decide ejercer las facultades de configuración atribuidos por el texto refundido ley, deberá aprobar la correspondiente ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades económicas con un determinado contenido mínimo. Dicho contenido se referirá, entre otros extremos, a las fechas de aprobación y entrada en vigor y a los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias, extendiéndose a las siguientes materias. 1. Escala de coeficientes que ponderen la situación física del local a aplicar sobre las cuotas de tarifa modificadas por los coeficientes de ponderación del artículo 86 del texto refundido ley, regulando a tal efecto las categorías de las calles. 2. Establecimiento de bonificaciones del artículo 88 del texto refundido ley y regulación de los aspectos sustantivos y formales de las mismas. 3. Exigencia en régimen de autoliquidación y 4. Normas particulares de adaptación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto al régimen de organización y funcionamiento del ayuntamiento, sin que tal adaptación pueda contradecir lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás leyes del Estado reguladoras de la materia y disposiciones dictadas en su desarrollo, en todo lo no previsto por la Ordenanza Fiscal General que el ayuntamiento haya podido aprobar. En términos recaudatorios, el impuesto ha pasado a tener una importancia relativa, relegado a un puesto secundario a pesar de su carácter obligatorio. Su supresión ha aparecido durante mucho tiempo como bandera política de todas las propuestas de reforma en las haciendas locales, dado su rechazo social desde el mismo momento de su implantación y lo controvertido de su naturaleza. Como la merma de recursos que experimentaron los ayuntamientos por la introducción de estas exenciones no se vio suficientemente compensada con el nuevo modelo de financiación local, y se introdujeron pues otras compensaciones a favor de las entidades locales por pérdida de ingresos derivados de la reforma del impuesto sobre actividades económicas. Además, esas mismas exenciones han afectado de rechazo a las cámaras de comercio, industria y navegación, ya que el recurso cameral permanente se liquida en parte por una exacción del 2% sobre las cuotas del impuesto sobre actividades económicas. El impuesto grava el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales y artísticas en territorio nacional, se ejerzan o no en un local determinado, de manera que, de acuerdo con dicho principio de territorialidad, solo se someten a gravamen las actividades ejercidas en territorio español.
En cuanto a la territorialidad del impuesto, existen pronunciamientos de los tribunales entendiendo que el concepto de territorio nacional se extiende a los buques y aeronaves españolas aun cuando naveguen o sobrevuelen fuera del territorio español, por lo que se encuentran sujetas al impuesto sobre actividades económicas de las actividades que se ejerzan en unos y otras. No se considera territorio nacional el de las denominadas zonas francas. La determinación del lugar concreto del territorio nacional en el que se realiza una actividad gravada resulta relevante a efectos de la exacción y percepción de los tres tipos de cuotas del impuesto. El impuesto presenta tres tipos de cuotas: municipales, provinciales y nacionales, que facultan para el ejercicio de la actividad respectivamente en el ámbito municipal, provincial y nacional. Solo tienen el carácter de cuotas provinciales o nacionales las que con tal denominación aparezcan señaladas en las tarifas del impuesto, y de establecerse en relación con una misma actividad varios tipos de cuota, el sujeto pasivo podrá optar por una de ellas, conforme a lo previsto en las tarifas e instrucciones del impuesto sobre actividades económicas. La exacción de las cuotas municipales corresponde a los ayuntamientos, que harán suyo el importe de las mismas. La exacción de las cuotas provinciales y nacionales se realizará por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que procederá a su distribución ante ayuntamientos y diputaciones de la provincia, en caso de cuotas provinciales, o entre los ayuntamientos y diputaciones del territorio común en el caso de cuotas nacionales. La regla quinta de la instrucción regula el lugar de realización de la actividad gravada para cada una de las actividades. En las actividades empresariales, cuando se ejerzan en local determinado, dicho lugar será el término municipal en que el local esté situado. En las actividades profesionales, cuando las mismas se ejerzan en local determinado, el lugar de realización de las mismas será el término municipal en el que el local radique. Y de no ejercerse dichas actividades en un local determinado, el lugar de realización de las mismas será aquel en el que tenga el sujeto pasivo su domicilio fiscal. Tratándose de actividades artísticas, el lugar de su realización será el término municipal en el que el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal. El concepto de local también es relevante en la definición del punto de conexión, de ahí que el legislador se haya preocupado de definir lo que ha de entenderse como local y de regular qué actividades se entenderán ejercidas en un local determinado y cuáles no. La regla 10ª establece que en caso de ejercerse varias actividades en un mismo local, se satisfarán cuotas independientes por cada una de ellas. La regla 14ª de la instrucción diferencia entre locales directamente afectos a la actividad en los que se desarrolla la actividad propiamente dicha y los indirectamente afectos en los que se desarrollan actividades auxiliares o secundarias respecto de la principal, tales como oficinas, almacenes, depósitos o centros de cálculo, sometiendo estos últimos, en caso de tributación por cuotas municipales, a una cuota mínima municipal. El hecho imponible está representado por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en un local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Las tarifas incluyen las actividades empresariales en su sección primera, las profesionales en su sección segunda y las artísticas en su sección tercera. No obstante, cuando las actividades profesionales sean ejercidas por personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, se incluirán entre las actividades empresariales. La interpretación de lo que ha de entenderse por ejercicio de una actividad económica suscita dos tipos de consideraciones. La primera de ellas es si el mero ejercicio exige o no la habitualidad y la obtención de un beneficio efectivo, caracteres que van íntimamente unidos. Si el impuesto grava el ejercicio de una actividad, debería exigir la repetición de actos, la habitualidad en definitiva, que diferencia a aquella del mero acto aislado y puntual. Sin embargo, la referencia al mero ejercicio dificulta superar la literalidad de la norma, resultando criticable la exigibilidad del impuesto por la realización de actos aislados.
En actividades mercantiles, para hablar de actividad del comerciante, es preciso apreciar la existencia de habitualidad. En cuanto a la ausencia del beneficio, la respuesta no es tan fácil. El artículo 86 del texto refundido ley contempla el beneficio medio presunto como una de las bases para la fijación de las cuotas mínimas del impuesto sobre actividades empresariales, que ha sido debidamente fijado en las tarifas del impuesto, aunque en ciertos casos se ha entendido que el límite de dicho concepto ha de entenderse referido al global del sector en el que se integra la actividad concreta y no al sujeto pasivo en particular. La segunda cuestión se refiere a la amplitud del concepto de la actividad gravada no mediatizado por las tarifas del impuesto sobre actividades empresariales. El artículo 79 del texto refundido ley define como actividad empresarial, profesional o artística cualquier actividad que suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Aunque el dicho precepto legal señale que el contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto, ello no significa que las actividades no incluidas en dichas tarifas no sean objeto de gravamen. Las tarifas no son un numerus clausus, dado que el artículo 78 del texto refundido ley define el hecho imponible como el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artículos se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Existirán casos en que una actividad sujeta al impuesto sobre actividades empresariales no se encuentre contemplada individualmente en las tarifas, supuesto que éstas remedian a través de sus epígrafes residuales, incluidos en las diversas agrupaciones, grupos, subgrupos de estas tarifas que facilitan la ubicación por exclusión de las actividades económicas no contempladas específicamente en ellas. Subsidiariamente, de no existir en la agrupación grupo o subgrupo que incluya un epígrafe, el contribuyente deberá darse de alta en el epígrafe que más se asemeje a la actividad que efectivamente ejerza. Los supuestos de no sujeción están previstos expresamente y su configuración parece responder al carácter esporádico o extraordinario de los mismos, especialmente si su producción tiene lugar en el ámbito de ejercicio de una actividad gravada por el impuesto. Entre otros, no estarán sujetos los siguientes supuestos. 1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de 2 años de antelación a la fecha de transmitirse y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo. 2. La venta de los productos que se perciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, se halla sujeta al impuesto sobre actividades empresariales la exposición de artículos para regalo a los clientes. 4. Cuando se trate de la venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada. En cuanto a las exenciones, se enumeran en el artículo 82 del texto refundido ley y tienen como común denominador su carácter subjetivo. Así estarán exentos del impuesto los siguientes. 1. El Estado, comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales. 2. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y mutualidades de previsión social, organismos públicos de investigación y establecimientos de enseñanza, asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, Cruz Roja Española y sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales. 3. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de la actividad en territorio español y alcance a los 2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle dicha actividad. Afecta tanto a las actividades empresariales como a las profesionales y es obligatoria para todos los ayuntamientos. Desde el año 2004, la exención no tiene carácter rogado.
4. La exención de mayor importancia es la que beneficia a algunos sujetos pasivos con determinados requisitos. Así estarán exentas todas las personas físicas residentes o no, cualquiera que sea el importe neto de su cifra de negocios. En relación con los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 34.5 de la Ley General Tributaria solo estarán exentos cuando tengan un importe neto de su cifra de negocio inferior a 1.000.000 de euros. En cuanto a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. Para aplicar la exención se establecen una serie de reglas. 1. El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio. 2. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades o de los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al del devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se eleva al año. 3. Para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él. No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades por concurrir alguna de las circunstancias consideradas en el apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio como determinantes de la existencia de control, con independencia de la obligación de consolidación contable, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. Y 4. En el supuesto de contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en el territorio español. Y el último supuesto de las exenciones son otras exenciones establecidas en normas sectoriales y de entre ellas, y a título de ejemplo, podemos citar las reconocidas a favor de determinadas cooperativas o entidades sin ánimo de lucro y en relación con acontecimientos de excepcional interés público. Y pasamos al devengo y periodo impositivo. El legislador establece que el periodo impositivo coincide con el año natural, devengándose el impuesto el 1 de enero de cada año. Establece dos supuestos en que el periodo impositivo tendrá una duración inferior al año, inicio y cese en días distintos de 1 de enero y 31 de diciembre respectivamente. Si la actividad se inicia en cualquier día distinto de 1 de enero, el periodo impositivo se iniciará en la misma fecha, extendiéndose hasta el final del año natural. En caso de cese de la actividad, el periodo impositivo finaliza el día en que se produzca el citado cese. Sin embargo, tratándose de espectáculos públicos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. Aspecto temporal y gestión del impuesto se encuentran íntimamente vinculados, dado que las altas, bajas y variaciones en el ejercicio de la actividad deben acreditarse mediante las correspondientes declaraciones a presentar por el sujeto pasivo. Sin embargo, el cumplimiento o incumplimiento de dichos deberes formales no constituye una presunción o ausencia del ejercicio de la actividad, puesto que puede probarse por cualquier medio admisible en derecho. Habiéndose acreditado por el interesado que el cese efectivo en la actividad se produjo en ejercicio anterior a la presentación de la declaración de baja, procede la devolución de lo indebidamente ingresado por el ejercicio tributario en el que se ejercía ya dicha actividad,
aunque también la Administración, a falta de prueba del sujeto pasivo, puede presumir que se ejercía la actividad mediante otros medios indiciarios de prueba, como es el alta en Seguridad Social. En cuanto a sujetos pasivos, son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ejerzan la actividad económica sujeta a gravamen con independencia de quien sea el titular o el propietario del local en que aquella se desarrolle. Con la Ley de Haciendas Locales desapareció la responsabilidad solidaria que se establecía en el artículo 282 del texto refundido del régimen local de 1986, en relación con la licencia fiscal de actividades comerciales e industriales para los propietarios, arrendatarios y subarrendatarios de locales destinados a celebrar espectáculos públicos en el pago de la deuda tributaria del empresario de dichos espectáculos por razón de la citada licencia fiscal. El alta en el impuesto sobre actividades económicas no faculta sin más para el ejercicio de la actividad económica gravada por éste, siendo necesario a tal efecto cumplir los demás requisitos previstos en la normativa vigente y en particular los relativos a la obtención de la correspondiente licencia municipal de apertura. Y pasamos a la cuantificación del impuesto. La cuantificación de la deuda tributaria es distinta dependiendo del tipo de cuota de la que se trate, debiendo distinguirse entre cuotas municipales, cuotas provinciales y cuotas nacionales. Comenzamos por las cuotas municipales. La determinación del importe devengado por cuotas municipales se realiza a través de un complejo mecanismo liquidatorio. Este resultado resulta de agregar dos componentes, la cuota municipal que corresponde al ayuntamiento y el recargo provincial a percibir sobre la cuota municipal por la correspondiente Diputación Provincial. La determinación de la cuota municipal se realiza en varias fases. La primera es la determinación de la cuota de tarifa, resultante de la aplicación de la instrucción y tarifas del impuesto sobre actividades empresariales, que a su vez resulta de la suma de lo que podríamos denominar cuota de licencia y cuota de radicación. Y segundo, aplicar a la cuota de tarifa el coeficiente de ponderación de aplicación obligatoria y sobre la cuota resultante el coeficiente de situación, de haber sido este último establecido por el ayuntamiento, y finalmente aplicar las bonificaciones sobre la cuota así resultante. Vamos a ver en qué consiste la cuota de tarifa. Apartado A, la cuota de licencia. Las tarifas del impuesto fijan para cada actividad una determinada cuota de licencia que puede ser una cantidad fija o una cantidad variable resultante de la aplicación aislada o conjunta, dependiendo de la actividad, de una serie de módulos o elementos tributarios que deberán concurrir en el momento del devengo. Entre dichos elementos tributarios destacan la potencia instalada, el número de obreros, los turnos de trabajo diarios, la población de derecho, el aforo de los espectáculos y la superficie de los locales. En aquellos supuestos en los cuales la cuota de tarifa prevista en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 venga determinada por el elemento tributario número de obreros como una cantidad fija a satisfacer por cada obrero, no se aplicará la parte de la cuota correspondiente a dicho elemento tributario. Veamos un ejemplo para determinar la cuota de licencia de una sociedad matriculada en el epígrafe 419.1 de industria de pan y bollería, sabiendo que los kilovatios computables de potencia ascienden a 300. De los dos elementos que se incluyen en las tarifas, solo es relevante el de los kilovatios de potencia, siendo irrelevante el número de obreros. Por lo tanto, para calcular la cuota de la licencia, multiplicamos los 300 kilovatios por 7,71 euros y obtenemos un total de 2.313 euros, que es la cuota de licencia. Apartado B, la cuota de erradicación. La cuota de erradicación se determina en función de la superficie del local en el que se ejerza la actividad correspondiente.
Su determinación se lleva a cabo mediante las siguientes operaciones sucesivas previstas en la regla 14 de instrucción y que en síntesis son las siguientes. 1. Delimitación de la superficie total del local, incluidas todas sus plantas, expresada en metros cuadrados. 2. Aplicación a dicha superficie de determinados porcentajes de reducción previstos en la regla 14 de la instrucción del impuesto, lo que dará lugar a la superficie rectificada. La aplicación de estos coeficientes supone una minoración de los metros totales del local en función de algunas características del mismo, como puede ser la parte destinada al almacén, aparcamientos, etc. 3. Aplicación sobre la superficie rectificada de una reducción a tanto alzado del 5% a fin de hallar la superficie computable. La parte de superficie destinada a guardería o cuidado de los hijos del personal o clientes del sujeto pasivo y las actividades socioculturales del personal no solo no será computable, sino que se deducirá de la superficie correspondiente a los elementos afectos a la actividad. Esta deducción no podrá superar el 10% de la superficie computable. 4. Determinada la superficie computable, se determinará el valor en euros de la misma mediante la aplicación de uno de los 3 cuadros establecidos al efecto en la referida regla 14, según la naturaleza de la actividad que se desarrolle. Y por último, sobre la cantidad obtenida por la aplicación de los referidos cuadros, se aplicará por último el coeficiente corrector previsto en la regla 14 de la instrucción del impuesto. De dicha operación resulta el importe definitivo de la cuota de erradicación. El citado coeficiente varía en función de la naturaleza de la actividad desarrollada y del importe al que asciende la cuota de licencia. Finalmente, la cuota de erradicación no deberá calcularse ni tenerse en cuenta cuando la superficie del local ya haya sido tomada en consideración por las tarifas del impuesto para la cuantificación de la cuota de licencia. Siguiendo con el ejemplo anterior, sabemos que la RU S.A. desarrolla su actividad empresarial en un local de 1000 metros cuadrados, estando destinados 800 metros cuadrados a la fábrica y los 200 restantes al almacén. La actividad se desarrolla en una población de más de 500.000 habitantes. Procedemos pues al cálculo de la cuota de erradicación, sabiendo que tenemos una superficie total de 1000 metros cuadrados. La superficie rectificada de los 800 metros cuadrados de la fábrica se computarán íntegros, pero de los 200 relativos al almacén únicamente deben computarse el 55%, es decir, 110, con lo cual la superficie rectificada asciende a 910 metros cuadrados. Y la superficie computable resulta de reducir en un 5% el total de la superficie rectificada. El 5% de 910 metros asciende a 45,5 metros cuadrados, con lo cual la superficie computable asciende a 864,5 metros cuadrados. Aplicando el cuadro específico previsto en la instrucción del impuesto para cuantificar los metros cuadrados en euros, tenemos que por cada uno de los primeros 500 metros cuadrados deben pagarse 72 céntimos, mientras que por cada uno de los restantes 364,5 metros cuadrados deberán pagarse 56 céntimos. De acuerdo con ello, resulta lo siguiente. 500 metros cuadrados por 0,72 euros obtenemos un resultado de 360 euros y 364,5 metros cuadrados por 0,56 euros obtenemos un total de 204,12 euros. Y si sumamos dichos resultados obtenemos un total de 564 euros con 12 céntimos. Sobre dicha cantidad debe aplicarse un coeficiente corrector, el cual, dada su naturaleza de la actividad desarrollada y la cantidad a la que asciende la cuota de licencia, que son 2.313 euros, es del 2%, por lo cual el importe definitivo de la cuota de erradicación asciende a 1.128 euros con 24 céntimos, calculado de la siguiente manera: 564,12 por 2,0.
Una vez calculadas las cuotas de licencia y la cuota de erradicación, el siguiente paso en la cuantificación de las cuotas municipales consiste en sumar ambas cuotas para obtener de esta manera la cuantía a la que asciende la cuota de tarifa. De acuerdo con el ejemplo que venimos examinando, tendríamos que sumar la cuota de licencia y la cuota de erradicación para obtener la cuota de tarifa. Por lo tanto, de 2.313 más 1.128,24 obtenemos la cuota de tarifa de 3.441,24 €. Pasamos a las reglas específicas en la determinación de la cuota de tarifa. Sin perjuicio de lo anterior, deben tenerse en cuenta las siguientes. El cálculo de la cuota de tarifa prevista en relación con los locales en los que no se ejerce directamente la actividad. En este caso, la cuota de tarifa estará integrada únicamente por el importe al que asciende la cuota de erradicación de cada uno de tales locales, calculada según las reglas ya examinadas, si bien en estos supuestos no será de aplicación el coeficiente corrector. Reducciones de la cuota de tarifa. En los casos de periodo impositivo reducido y en aquellos en los que no se haya desarrollado la actividad durante todo el referido periodo, con carácter general en los casos de inicio de actividad, la cuota se calculará proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido el de comienzo de la actividad. En el caso de cese o finalización en el ejercicio de la actividad, las cuotas deberán prorratearse por trimestres naturales, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres en los que no hubiera ejercido actividad, excluyendo aquel en el que se produzca dicho cese. Asimismo, la instrucción del impuesto sobre actividades económicas contempla diversas reducciones como sectores declarados en crisis y paralización de industrias que tributarán por cuota cero. Por otra parte, también existe una reducción para las actividades de comercio, restaurantes, hospedaje y reparaciones cuando los locales en que se desarrollen tales actividades resulten afectados por obras en las vías públicas, reducción que deberá ser solicitada por los sujetos pasivos afectados y que puede alcanzar hasta el 80% de la cuota. Si continuamos con el ejemplo que venimos examinando, se recordará que se inicia la actividad el 15 de abril, razón por la cual deberá reducirse la cuota de la tarifa. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la cuota de tarifa ascendía a un total de 3.363,24 € y que la actividad se inicia el día 15 de abril, es obvio que únicamente deberán computarse las 3/4 partes de dicha cantidad, pues esa será la cantidad de la cuota de tarifa que corresponde proporcionalmente a los trimestres en los que se ejerce la actividad. De acuerdo con lo anterior, la cuota de tarifa en este caso asciende a 2.522,43 €. El importe mínimo de dicha cuota se encuentra fijado en la actualidad en 37,32 € Y por último, las oscilaciones en más o en menos no superiores al 20% de los elementos tributarios no alterarán la cuantía de la cuota de tarifa. En cuanto al coeficiente de ponderación, este coeficiente de carácter obligatorio se aplicará sobre el importe de la cuota de tarifa atendiendo al importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo de acuerdo con el siguiente cuadro. Desde 1 millón hasta 5 millones el coeficiente es de 1,29. De 5 millones con un céntimo hasta 10 millones el coeficiente es de 1,3. Desde 10 millones con un céntimo hasta 50 millones el coeficiente es de 1,32. Desde 50 millones con un céntimo hasta 100 millones el coeficiente es de 1,33. En más de 10 millones el coeficiente es de 1,35 y sin cifra neta de negocio el coeficiente es de 1,31. A efectos de la aplicación de este coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo.
Pasamos al apartado 3, que es la aplicación del coeficiente de situación. Este coeficiente de carácter potestativo podrán establecerlo los ayuntamientos mediante la aprobación de la ordenanza municipal correspondiente y se aplicará sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación. El coeficiente de situación solo será de aplicación en aquellos casos en los que la actividad se ejerza con el concurso de un local, ponderándose de esta manera la situación física del citado local en cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en la que radique. En cualquier caso, por imperativo legal, dicho coeficiente no podrá ser inferior al 0,4 ni superior a 3,8 y el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor al 0,10. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que de acuerdo con la ordenanza fiscal del ayuntamiento en el que la sociedad A ejerce la actividad de fabricación de pan y bollería, el coeficiente de situación es 2 y por otra parte el importe neto de la cifra de negocio es de 1.200.000 euros. En este caso, para hallar la cuota municipal, será necesario aplicar sobre la cuota de tarifa el coeficiente de ponderación y posteriormente el de situación. Procediendo de esta manera, se obtiene el siguiente cálculo. Multiplicamos la cuota de tarifa por el coeficiente de ponderación, esto es 3.441,24 € por 1,29 y obtenemos un total de 4.439,20 €. Luego procedemos a multiplicar la cuota resultante por el coeficiente de situación, esto es 4.439,20 € por 2 y obtenemos un total de 8.878,40 €. A modo de conclusión y de acuerdo con lo señalado anteriormente, el proceso de cuantificación de la cuota municipal bien podría resumirse en la siguiente fórmula. Para obtener la cuota municipal debemos sumar la cuota de licencia con la cuota de erradicación y después multiplicarlo por el coeficiente de ponderación y por el coeficiente de situación. Y seguimos con el apartado 4, que es la aplicación de bonificaciones sobre la cuota íntegra. Sobre las cuotas municipales se han regulado un conjunto de bonificaciones, en unos casos de aplicación obligatoria y en otros únicamente aplicables cuando el ayuntamiento los establezca expresamente. Estos beneficios fiscales están previstos en la normativa del impuesto y en otras leyes sectoriales. Las bonificaciones previstas en el artículo 88 del texto refundido ley son las siguientes. Punto A. Bonificaciones obligatorias. Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación tendrán una bonificación del 95% de la cuota y quienes inician el ejercicio de cualquier actividad profesional durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota correspondiente. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los contribuyentes que inicien su actividad en España. Punto B. Bonificaciones que los ayuntamientos podrán establecer con carácter potestativo para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
Bonificación por creación de empleo de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo anterior a aquel. La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que cumplan las siguientes condiciones: que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, que realicen sus actividades industriales en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal y que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y a fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función del cual sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada. Bonificación de hasta el 95% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Y por último, la bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. En todos estos casos, la ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos sustantivos y formales de estas bonificaciones y, entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o alguna de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente. Y el quinto apartado es el de recargo provincial, constituyendo un recurso de exacción potestativa establecido en favor de las diputaciones provinciales. Dicho recargo recae sobre el importe al que asciendan las cuotas de tarifa una vez modificado por el coeficiente de ponderación y deberá consistir en un porcentaje único, esto es, igual para todo tipo de actividades, que en ningún caso podrá superar el 40%. Pasamos a las cuotas provinciales y nacionales. El método para la cuantificación de ambas cuotas es el mismo y las operaciones a realizar son las siguientes. La cuota de tarifa, en lo que concierne a su cálculo, debemos igualmente diferenciar entre la cuota de licencia y cuota de erradicación. En la cuota de licencia, su fijación no presenta particularidades respecto de lo examinado acerca de la misma en relación con las cuotas municipales. En la cuota de erradicación, su determinación sí que presenta diferencias respecto de la regulación de la misma prevista en la relación con las cuotas municipales. Así, en lo que hace referencia a la superficie total, esta vendrá determinada por la suma de las superficies totales de todos los locales, directa o indirectamente afectos a la actividad, que se encuentren situados en el territorio nacional si se abona la cuota nacional o en el territorio de la provincia si se abona la cuota provincial. Una vez determinada la superficie total de todos los locales efectos, deberán calcularse las superficies rectificada y computable, procediéndose igual que las cuotas municipales.
Determinada la superficie computable y para cuantificar en euros el importe de la cuota de erradicación, deberá aplicarse el cuadro específico contemplado en la regla 14 de la instrucción del impuesto, sin que sobre la cantidad resultante se aplique, a diferencia de lo que sucedía en las cuotas municipales, ningún coeficiente corrector. Veamos ahora el cuadro de las cuotas provinciales y nacionales. En una superficie de 0 a 500 metros cuadrados, la cuota es de 2,34 euros. En una superficie de 501 a 3.000 metros cuadrados, la cuota es de 1,71 euros. En una superficie de 3.001 a 6.000 metros cuadrados, la cuota es de 1,4. Y en una superficie de 6.000 a 10.000 metros cuadrados, la cuota es de 1,15. En un exceso de 10.000 metros cuadrados, la cuota supone 1 euro. Y continuamos con la aplicación sobre la cuota de tarifa del coeficiente de ponderación y posterior aplicación de las bonificaciones obligatorias. Una vez calculada tanto la cuota de licencia como la cuota de superficie en los términos examinados, se sumarán ambas para aplicar el correspondiente coeficiente de ponderación. El resultado será la cuota provincial o nacional sin que pueda aplicarse, a diferencia de lo que sucede en las cuotas municipales, el coeficiente de situación ni el recargo provincial. Asimismo, en cuanto a las bonificaciones, solo resultan aplicables las de carácter obligatorio. Y pasamos a la gestión del impuesto. Conviene distinguir entre la denominada gestión censal y la gestión tributaria. La distinción entre ambas se regula en los artículos 90 y 91 del texto refundido ley y se desarrolla en diversas normas reglamentarias. Esta distinción se proyecta también en el régimen de reclamaciones y recursos, que varía según la naturaleza del acto o de gestión. Comenzamos con la gestión censal. A diferencia de la gestión tributaria, que incluye las funciones de liquidación, inspección y recaudación, la gestión censal comprende la formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las actividades económicas y el señalamiento de las cuotas. La titularidad de las competencias en materia de gestión censal corresponde a la Administración Tributaria del Estado en exclusiva. No obstante, tratándose de cuotas municipales, cabe la posibilidad de delegar dicha competencia a los ayuntamientos o, en su caso, a las diputaciones provinciales. En la gestión censal se centra en la formación de la matrícula del impuesto, en la que se recogerán anualmente los censos comprensivos de todas las diferentes actividades económicas, los sujetos pasivos, las cuotas mínimas y, en su caso, el recargo provincial. Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaraciones de 3 tipos: alta, variación o baja. Veamos en qué consiste cada uno, comenzando con las declaraciones de alta. Deberán presentarse en el plazo de los 10 días inmediatamente anteriores al inicio de la actividad e incluirán todos los datos necesarios para la calificación de la actividad, la determinación del grupo o epígrafe y la cuantificación de la cuota. A continuación, se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda. La siguiente es la declaración de variación. Deberán presentarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en la que se produjo la alteración, siempre que se produzca en el ámbito de la actividad gravada una variación de orden físico, económico o jurídico que tenga trascendencia a los efectos de la tributación por este impuesto. En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención por superar 1 millón de euros de importe neto de cifra de negocios deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria dicho importe. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación. Y por último, las declaraciones de baja, que deberán presentarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se produjo dicho cese.
Tanto este último tipo de declaraciones como las de variación surtirán sus efectos en la matrícula correspondiente al ejercicio siguiente al que se produjeron. Con todos los datos declarados por los contribuyentes hasta el día 31 de diciembre y hasta el 30 de enero si se trata de declaraciones de variación o baja que se refieran a hechos anteriores al 1 de enero y los obtenidos por los órganos de la Administración mediante comprobación, se formará la matrícula del impuesto que deberá exponerse al público desde el día 1 al 15 de abril. En todo caso, de acuerdo con la naturaleza de acto administrativo que tiene la matrícula, se pueden interponer contra él los oportunos recursos administrativos. Y la segunda gestión del impuesto es la gestión tributaria. La gestión tributaria se llevará a cabo a partir de la matrícula del impuesto, incluyendo las funciones de liquidación, inspección y recaudación. En el caso de las cuotas municipales, la competencia para liquidar el impuesto le corresponde al ayuntamiento como titular del tributo. En las cuotas nacionales y provinciales, la competencia corresponde a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que pudieran establecerse con otras entidades. La exacción de las cuotas municipales deberá llevarse a cabo con carácter general por el ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las actividades. La exacción de las cuotas provinciales corresponde a la delegación de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria, en cuyo ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes, mientras que la exacción de las cuotas nacionales corresponde a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cuyo ámbito territorial tenga lugar su domicilio fiscal el sujeto pasivo. El importe de la recaudación obtenida por las cuotas provinciales se distribuye entre todos los ayuntamientos de los municipios pertenecientes a la provincia, mientras que el importe de la recaudación obtenido por las cuotas nacionales se distribuye entre la totalidad de los municipios y diputaciones provinciales de territorio común. El procedimiento ordinario de gestión parte de la notificación colectiva de las liquidaciones y la emisión de recibos. El periodo cobratorio será el establecido por la entidad gestora correspondiente y en su defecto se aplicará el Reglamento General de Recaudación. Solo habría de notificarse personalmente la primera liquidación subsiguiente a la declaración del alta. No obstante, en los casos en que la gestión censal y tributaria coincidan en el mismo órgano, se establece que la primera cuota sea autoliquidada por el sujeto pasivo. De producirse posteriormente variaciones, si ello implicara una mayor cuota a pagar, la liquidación resultante deberá ser objeto de notificación individual, salvo cuando el incremento proceda de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes, lo cual puede suceder en el impuesto sobre actividades económicas, por ejemplo, cuando se modifican las tarifas por ley de presupuestos. Y terminamos esta tercera parte del tema con las reclamaciones y recursos. Contra los actos de gestión se interpondrán los recursos y reclamaciones que resulten de aplicación según su naturaleza. Y se divide en dos apartados, el apartado A, que es la gestión censal, y el apartado B, que es la gestión tributaria. Comenzamos con la gestión censal. Pueden darse dos situaciones en función de que el acto se dicte por el Estado o por el Ayuntamiento. Si el acto impugnado es un acto relativo a la matrícula del impuesto dictado por la Administración Tributaria del Estado, podrá interponerse un recurso de reposición que tendrá carácter potestativo o directamente reclamación económico-administrativa. Y en caso de que ese mismo acto hubiera sido dictado por un ayuntamiento, deberá interponerse con carácter preceptivo recurso de reposición ante el ayuntamiento que dictó el acto, y contra la resolución del mismo habrá de interponerse la correspondiente reclamación económico-administrativa. Y en el caso de la gestión tributaria hay que distinguir si el acto de liquidación es dictado por la Administración Tributaria del Estado, donde podrá interponerse la pertinente reclamación económico-administrativa previa interposición, si así lo desea, de un recurso de reposición potestativo ante el órgano que dictó el acto,
En cambio, si el referido acto es dictado por un ayuntamiento, deberá interponerse con carácter preceptivo el recurso de reposición ante el ayuntamiento que dictó el acto y contra la resolución del mismo deberá interponerse directamente el recurso contencioso administrativo.